La actuación es un arte subjetivo, o eso dicen, pero es evidente que en ocasiones asistimos a interpretaciones que son objetivamente malas, y negar la baja calidad de las mismas sería un autoengaño. A veces incluso, actores míticos y capaces de grandes interpretaciones se dejan llevar por el camino fácil y se autorreferencian hasta convertirse en caricaturas de sí mismos. Hoy, en Trifó en Pancorbo, te presentamos nuestro top 10 de peores actores de la historia. Y no, en él no va a aparecer Chuck Norris. Eso sería ir a lo fácil. Además, me da miedo que se entere y me reviente. Señor Javier, ¿podría darme un poco de su cena? Tiene muy buena pinta. Este humilde bogavante con angulas, a duras penas puede considerarse unas sobras, Jeromín. Yo te invitaría, pero para los dos no llega. Anda, acábate esa gravilla que tiene mucho calcio y no des la vara. Vamos al lío. En el número 10, Christopher Lambert, el bizco más famoso de la gran pantalla. Este actor francés, nacido en Nueva York, es recordado por sus papeles en Greystock, La leyenda de Tarzán, y sobre todo por Los Inmortales, con su inolvidable banda sonora a cargo de Queen. Tras estos dos pepinazos, ha paseado su inexpresivo semblante por infinidad de subproductos, tocando fondo probablemente con la infame adaptación del videojuego Mortal Kombat y con Beowulf, una delirante versión del conocido poema épico. En el número 9, Ben Affleck, ganador de un Oscar a Mejor Guión por el indomable Will Hunting. Affleck ha hecho de la pachorra actoral una de sus señas de identidad. Los ejemplos de ello serían inagotables, pero probablemente Pearl Harbor, Armageddon, Jiggly, con su expareja Jennifer López, otra titán de la mala actuación, y Daredevil con su otra expareja Jennifer Garner, sean las joyas fecales de su corona como pésimo intérprete. En el número 8, Richard Gere, el galán otoñal de pelo canoso que lo petó en filmes románticos muy disfrutables, como Oficial y Caballero con Debra Winger y Pretty Woman junto a una jovencísima Julia Roberts. Gere es un auténtico mastodonte de la mala interpretación, con hitos excrementicios como Entre dos mujeres con Sharon Stone, otra que tal baila, El primer caballero, encarnando probablemente al peor Lancelot de la historia, y sobre todo Otoño en Nueva York, película en la que entabla con Winona Ryder una competición para decidir quién actúa peor. Quedan en tablas. En el número 7, la sorpresa, Marlon Brando, capaz de lo mejor y de lo peor, en un momento dado decidió optar por lo segundo. Como máximo exponente del Actors Studio, es el actor que más daño ha hecho a la interpretación cinematográfica, convenciendo a generaciones de actores jóvenes y de críticos de que actuar era retorcerse estúpidamente con gesto indolente y muecas extremas de angustia existencial. Lo bordó en muchos títulos, como El último tango en París o Un tranvía llamado Deseo, pero en algún momento decidió que negarse a aprender sus diálogos y volver locos a los directores era el camino a seguir. Alternó grandes trabajos con desquiciadas interpretaciones en La isla del Dr. Moreau, La casa del té de la luna de agosto, haciendo de japonés, o la terrible La condesa de Hong Kong, donde demuestra su nula capacidad para la comedia. Es el único actor de este top que también podría aparecer en el top de mejores intérpretes. Tal es su bizarra genialidad. Eso sí, por muy icónica que se considere su interpretación en El Padrino, a mí siempre me ha parecido bastante ridícula para el tono de la película. En el número 6, un clásico, Victor Mature, uno de los primeros forzudos en convertirse en estrella de Hollywood. Para muchos, el precedente de Arnold Schwarzenegger. Mature paseó su indolencia y su físico recio por películas como La túnica sagrada, El beso de la muerte y sobre todo Sansón y Dalila, su papel más recordado. Eso sí, Victor Mature era completamente consciente de lo malo que era como actor. Cuenta la leyenda que una noche acudió a un local de moda donde no dejaban entrar ni a actores ni a judíos. Mature, para poder acceder, le enseñó al portero un recorte de periódico con una crítica en la que se decía que no se le podía considerar un actor, y acto seguido se bajó los calzones para demostrar que no estaba circuncidado. En el número 5, Nicolas Cage, otro actor que alterna interpretaciones horribles con otras relativamente potables. Ganador de un Oscar por Live en Las Vegas, está claro que puede hacerlo bien si quiere, pero desde muy pronto dejó claro que no quería.
Su actuación en Besos de vampiro es carne de meme, pero entre su increíblemente prolífica carrera hay heces interpretativas para aburrir. Eso sí, pocas al nivel de Ghost Rider, sin duda una de las peores adaptaciones de un personaje de Marvel que jamás se haya hecho, y el bueno de Nicolas contribuyó a ello con ganas. En el número 4, no te olvides de Dolph Lundgren, un actor sueco que hablaba un inglés paupérrimo e incapaz de hacer algo ni remotamente parecido a actuar, pero que se hizo un hueco en la industria de Hollywood gracias a su físico imponente. Se dio a conocer como Iván Drago, el boxeador ruso rival de Sylvester Stallone en Rocky IV, y después paseó sus casi 2 metros de inexpresiva humanidad por la calamitosa Masters del Universo, como He-Man, y por otras perlas del séptimo arte como The Punisher o Soldado Universal, donde coincidió con el belga Jean-Claude Van Damme, al que no derrotó en la pantalla, pero sí en la oficiosa batalla por poner más bajo el listón actoral. Y estaba difícil. Cierto, François. En el número 3 tenemos a David Caruso, uno de los peores actores de la historia sin duda posible. Le hemos visto en roles secundarios en Acorralado u Oficial y Caballero, y como protagonista en Jade, un thriller junto a Linda Fiorentino. Hay un antes y un después en su carrera tras su aparición en la serie televisiva CSI Miami. Su rol de Horacio debería enseñarse en las clases de interpretación a cualquier joven actor como ejemplo de lo que no debe hacerse. Simplemente no hacer lo que hace David Caruso en esta serie ya es un avance enorme. La seña de identidad como intérprete de Caruso es no mirar nunca a la persona con quien habla o directamente ponerse de espaldas a ella. ¿Genialidad o exceso de pachorra? Decídelo tú. En el número 2, Steven Seagal, un actor que ha hecho de la inexpresividad un arte. De hecho, incluso lo ha perfeccionado, ya que después de las numerosas operaciones estéticas que se ha realizado, actualmente su capacidad para sugerir algún tipo de emoción humana mediante expresiones faciales le hace indistinguible de un muñeco de cera. Se supone que es un maestro del aikido, aunque en sus películas la verdad es que se movía menos que el portero de un futbolín, y sus enemigos básicamente se caían a su alrededor ante el menor contacto con Steve. Si cuando era joven ya demostraba una pachorra espectacular en sus escenas de acción, hoy en día, dado el tonelaje que ha ganado con los años, a Seagal le bastaría con dejarse caer sobre sus enemigos para vencerles por aplastamiento. Y en el esperado número 1, Keanu Reeves. El lugar más alto de nuestro top de peores actores lo ocupa el intérprete de Matrix y John Wick. Cuando se trata de poner cara de palo, pocos actores le superan, y hay que reconocer que se ha convertido en un icono del cine de acción y ciencia ficción. Pero cuando se trata de actuar y mostrar emociones mínimamente complejas, Keanu demuestra una total incapacidad. En cintas como Noviembre Dulce, Un paseo por las nubes o El Drácula de Coppola, ha conseguido alcanzar cotas de vergüenza ajena rara vez holladas por intérprete alguno. Sé que esta elección es polémica, porque todo el mundo repite ad nauseam que es una magnífica persona, pero eso no tiene nada que ver con su capacidad actoral. Yo también soy una buena persona y no sé actuar. Hombre, una buena persona... Yo no diría tanto, señor Javier. Más bien es un poco hijo de puta. Jeromín, esa lengua. ¡Ay! Pensaba dejarte lamer el plato, pero ahora te aguantas. Con lo que he hecho por ti, perro ingrato. Barre todo eso y luego hablaremos seriamente. Lo siento, lo siento. Maldito sátrapa, me vengaré. Tarde o temprano me vengaré. Y mi venganza será terrible e inmisericorde. ¿Qué coño farfullas, Jeromín? Que barras todo esto, te he dicho. Si no quieres volver a cenar gravilla también. Lo siento, lo siento. Cabrón. ¿Eh? ¿Estás de acuerdo con este top? ¿Cuál sería el tuyo? Házmelo saber en comentarios. Hasta el próximo vídeo. El cine es bonito, el cine es betén. Con Trifón Pancorbo lo pasarás muy bien.